Este es el tercer video de formación en guión audiovisual. Me alegra que hayan llegado hasta este punto, les agradezco la consistencia. En este tercer video vamos a ver el desarrollo de un guión mío y los voy a acompañar más o menos paso a paso sobre cómo lo escribí. El guión que vamos a trabajar hace parte de Drónima, mi proyecto personal, y es sobre la Avenida de los Cerros, un proyecto que presidió a la Avenida Circunvalar aquí en Bogotá. Digamos que conozco el producto, conozco el guión y a la vez tengo la suficiente confianza como para hablar mal de él, porque se sentiría un poquito chimbo hablar mal del trabajo de alguien más. Vamos a ver un poco la estructura de guión que utilizo. Trato de que sea una estructura bastante simple y que me permita escribir todo lo que se me ocurra y que tenga espacio para expandirme en cosas que considero importantes. La primera casilla es la de número y pongo esa numeración para separar un poco las ideas. Cada número debe ser como una idea particular, el número distinto debe ser una idea siguiente. En esa casilla a veces pongo la duración estimada que espero de cada segmento del video. Digamos que el discurso, que es la siguiente casilla, corresponde al texto que voy a presentar de alguna manera, sea en texto, sea en voz, sea en ambos como en el caso de Cracks. Particularmente en el video que vamos a ver yo no utilizo mucho la casilla de sonido. De todas formas, en esa parte del guión uno puede poner si el discurso corresponde a un fragmento de entrevista o un fragmento de un libro o un fragmento de un sonido o a un fragmento de presentación normal. La siguiente casilla es la de detalles de audio y si bien han visto que está más o menos llena en los ejemplos del video pasado, en mi video particular yo no la utilizo. Es un poco porque no puedo utilizar música, pero también me gusta sentir esa atmósfera de calle que suena detrás de mis videos, ya verán. Por otro lado, mi columna de detalles en el video está un poquito más nutrida. Digamos que generalmente me imagino lugares donde grabar o algunos recursos visuales que podría utilizar y eso es algo que podemos ver en estos momentos. ¿Alguna vez en la historia bogotana los barrios populares de los cerros orientales se opusieron a un plan para hacer una avenida circunvalar de muchos carriles? Y quedó la que tenemos ahora. Historias para disfrutar de Bogotá. Los ganchos de mis videos están bastante marcados por mi misma profesión de periodista. Yo en este caso lo que hice fue tratar de resolver las 5W y dejando de última la más importante. Honestamente hubiera podido organizarlo en un orden un poco más inteligente, un poco más vendedor, pero me gustó lo que escribí en su momento y simplemente decidí dejarlo. Pero en este caso mezclo dónde y cuándo, hablando de la historia bogotana, detallo el lugar de los hechos y termino hablando del qué. Luego digo y quedó lo que tenemos ahora, para dar a entender que ahí concluye la introducción y que el video empieza ahora justo después del titulito que estamos viendo. Respecto de las tomas que puse aquí en esta parte del video, soy consciente de que puedo hacer tomas de dron, entonces las utilizo. Y utilizo las que tengo que dan hacia los barrios orientales, los que están pegados de la montaña. Si no tuviera dron trataría de hacer algo parecido aunque fuera desde un carro o desde una bicicleta. Sigamos viendo. Yo diría que todo empezó con Le Corbusier, un arquitecto francés, como el arquitecto más reconocido del siglo XX. Él diseñaba ciudades. Entonces él estuvo probando suerte en Sudamérica y en 1951 entregó su contribución al Plan Piloto / Plan Regulador de Bogotá. Aunque la verdad le pararon muy poquitas bolas y el hombre se fue a hacer una ciudad en India. En ese plan estaba la Avenida de los Cerros. Había 3 carriles por sentido, iba del centro al norte de Bogotá. Y construir eso y otras cosas de Le Corbusier hubiera sido destruir buena parte del centro como lo conocemos ahora. Pero el tiempo pasó y, como les dije antes, eso quedó en el olvido. Como esto es contenido histórico, facilita bastante la narrativa cronológica. Pero pues también lo considero más fácil de manejar y creo que se puede notar bastante. La historia empieza con Le Corbusier, que sí era suizo. Perdón, yo explico brevemente qué hacía, por qué llegó a Colombia y qué pasó con su contribución. También añado detalles sobre su contribución en el siguiente segmentico y procedo. Ahora, mis descripciones son simples. La idea es que la gente pueda entender la relevancia de los personajes sin perder de vista la historia de la que estamos hablando. Las frases que utilizo son compuestas, significa que están separadas por una coma, pero en este caso son bastante más de causa y efecto, entonces hay como un poquito más de ritmo en la narración y da la impresión de que esa misma descripción sigue moviendo la historia. Ahora, pasar de una idea a otra dentro del guión fue algo que me tocó aprender porque las frases de cierre de mis textos solían vincularse como con el siguiente párrafo y eso a veces se veía bien en los textos, pero no siempre se ve bien en los videos.
Entonces empiecen a aplicar esto con claridad y ahora que lo están viendo van a poder verlo en otros videos. Ahora, respecto de cómo tapar el video, utilizar fotos de Le Corbusier y partes de su contribución al plan piloto fue el camino más obvio. Si no hubiera tenido esa posibilidad, hubiera buscado la manera de ir a sitios que sí hubieran sido como construidos por Le Corbusier o con su trabajo. Hablar del centro de Bogotá también me obligó un poquito a grabarlo. Y aquí también quiero decirles que traten de ofrecerse ustedes mismos, ofrecerle a alguien esa misma posibilidad, como de explorar lugares, no tanto de partir desde las imágenes de archivos y les da como pereza salir, solamente lo estoy diciendo. Vamos a seguir viendo el video. Hasta los 70 que Misael Pastrana llegó a la presidencia y se acordaron porque hubo como un enfoque de hacer obras muy visibles. Supone uno que después de las acusaciones de fraude, la avenida de los Cerros iba a costar 89 millones de dólares, por lo que llamaron al Banco Interamericano de Desarrollo, que puso la mitad, pero exigía unos proyectos de desarrollo social o algunas vainas así. Entonces el distrito envió funcionarios a barrios que llevaban ignorados al menos 20 años, a ofrecerles parques, escuelas, electricidad. Obviamente la gente se asustó porque sintieron que los iban a echar y empezaron a preocuparse. Aunque había oposición en el Consejo, la presidencia y las alcaldías de Carlos Albano Holguín y Alberto Fernández de Soto decidieron avanzar, con desalojos y con tala de árboles. El pueblo bautizó como la Avenida de los Serruchos a esta obra por todo lo que iban a tumbar. Ahí aparecieron los comités pro defensa, que se oponían con marchas, resistencia y algunas acciones legales. Primero hubo en el barrio San Martín de Porres, luego en La Perseverancia, El Paraíso y Juan 23 hasta sumar 31 barrios. Esto pasó en 1972 como respuesta a los violentos desalojos de la policía. Literalmente la policía se estaba metiendo en esos conjuntos. Aquí quiero reconocer que la parte de Misael Pastrana es la más floja del video. Las palabras que utilicé no eran muy atractivas, tampoco fueron claras y aparte estoy hablando de una gente muy aburrida. Salvo las tomas de dron, en ese segmento no hay mucho atractivo visual. Incluso la toma que hago de mí caminando está fea. Pudo ser mejor, todo esto pudo haberse hecho mejor. En el segmento 6 me da un poquito de pena el descuido y el pantallazo de Wikipedia con el edificio del Banco Interamericano de Desarrollo, pero pues hay que reconocer que estas personas no tienen como una plaquita, entonces digamos que me pareció una solución fácil y práctica. Además el discurso se siente un poco displicente con los proyectos de impacto social. Y también se reitera un poco la idea de que la gente estaba preocupada o tenía razones para preocuparse, entonces yo lo dejé así porque ya lo había grabado y lo había grabado en la calle, entonces no sé, pueden considerar enmendar esos errores cuando se den cuenta que los cometen. El segmento 7 es algo que me parece un poquito más chévere, digamos que esa enumeración yo ya la había pensado un poquito. Si bien no fui a todos los sitios que estaba mencionando en esa enumeración, traté de ilustrarlos de la mejor manera que pude para que al menos se viera que eran barrios y eran barrios del sector oriental de la montañita. Sigamos viendo. En los Serruchos murió con una marcha bien particular que empezó en el barrio Vitelma, aquí atrásito en esas montañas que están viendo atrás. Los de los comités se consiguieron un ataúd, lo llevaron por algunos barrios del oriente y le iban metiendo las cartas que mandaba el distrito. Unas cartas que decían que no iba a haber perjuicio para los pobladores, que no iba a haber desposesión, y era como un entierro simbólico a esta avenida que terminó aquí, en el Teatro de Villa Javier, en la calle Novena Sur con Sexta, aunque pues no parece que haya una construcción correspondiente con un teatro. Después de esto, los comités pro defensa tuvieron algunas diferencias artísticas. Algunos querían que sus barrios tuvieran servicios y vías para trabajar, vivir mejor a lo normal, y otros buscaban cambios estructurales, repartición de la tierra, la riqueza. Más o menos en ese punto fue que la administración distrital empezó a negociar individualmente con los dueños de las casas y así quedamos con lo que tenemos ahora en la avenida Circunvalar. Eso significó la desaparición de barrios como Santa Bárbara, Girardot, obviamente Egipto y Belén, donde estamos ahora, fueron divididos y se destruyeron teatros y viviendas históricas. Aquí está atrás la de Hermógenes Maza, que queda una placa diciendo que el man vivía aquí, pero estoy seguro que la casa era más grande. Obviamente, ninguno de esos supuestos proyectos sociales en la avenida de los Cerros o Circunvalar se ejecutó. Y los barrios que estaban por allá, que no eran barrios bonitos, tuvieron que esperarse hasta mediados de los 80 para recibir sus servicios públicos después de una lucha larga. Ustedes pasan por la Circunvalar, se parchan por allá, vale la pena. Conocen algo chévere, que no sea esto. Tiren su like, su compartir, síganme en mi otra red para que sigamos con este sueño. Todo bien. Del segmento número 8 disfruto mucho decir cosas como esta y aquí. Y es algo que siento que tengo que empezar a hacer desde antes.
no dejarlo hasta tan tarde. Decir cosas así le da un poquito de familiaridad, un poquito de inmersión al texto, como que lo hace parte a uno como creador de ese entorno. La verdad es que soy muy fan de hablar de esta manera en los videos. En ese segmento 8 también hay bastante descripción, que se ven un poco ancladas a las tomas de la calle. El segmento 9 es el más difícil de tapar porque es difícil a veces relatar, digamos, esas situaciones de conflicto, de enfrentamiento barrial. Entonces confío más como en mi cara para explicarlo y para hablarlo, hasta que de pronto llega un punto en el que puedo poner un mapita para pues hablar de la separación de los barrios. El segmento 10 es el que más me gusta de esta parte, sobre todo porque fue para el único que planeé, digamos, una toma. Yo sabía que quería como una tomita un poco triste que mencionara la nostalgia de cómo la ciudad se demoró en cumplirle a estos barrios populares, entonces cogí como una toma cenital un poquito lenta y la tuve en mente desde el principio, incluso a la hora de escribir esa frase. El segmento 11, que es el de la despedida, es un poco mediocre y paila. Yo no sé muy bien cómo hacer estas partes, pero se supone que uno tiene que buscar un llamado a la acción que sea también como seductor, chévere, atractivo. Y un llamado a la acción es más o menos una frase con la que uno orienta cierta parte del final del video para que la persona que lo está viendo, el espectador, haga algo, sea que lo comparta, sea que le dé like. Entonces pues bueno, no se olviden de una manera chévere de darle una coordenada a la gente que le esté viendo su video. No es algo que yo maneje. Decir en este punto que tengo una tarea que ponerle sería un poquito contraproducente. Sí creo que están listos para empezar a experimentar dependiendo del nivel de experiencia que tengan. Si es mínimo, al menos tienen unas herramientas para que lo que hagan tenga algo de sentido. Si es superior, espero que este video les haya servido de alguna manera y agradezco la oportunidad que me han dado de enseñarles un poquito. De cualquier manera, apenas empiecen a trabajar un estilo, van a entender un poco más de esto y van a poder sacar cosas propias, originales, bellas, y tengo muchísimas ganas de verlo. Siéntanse en la libertad de utilizar estas orientaciones para empezar el camino de ser el caso y les deseo un camino lleno de satisfacciones en la creación de contenido.